Temprano era acerca del alza de pasaje, del costo del pasaje que estamos teniendo en el Gran Concepción. Salimos a las calles también para poder conocer las impresiones y la idea es poder analizar este y otros desafíos que hay en materia de transporte para este 2025. Sí, les queremos presentar ahora aquí en Matinal Nuestra Casa para hablar no solo de eso, sino que también los desafíos en telecomunicaciones. Mira que es Cedemi de Transporte y Telecomunicaciones aquí en el Bío Bío. Patricio Fierro, le damos la bienvenida. ¿Cómo está Cedemi? Muchas gracias, buenos días, saludarte Camila, Luis, agradecer la invitación y disponible a poder dialogar de los temas que tú bien refieres. Son importantes en temas de transporte, pero también en telecomunicaciones. Sí, partiendo por ahí, que es la contingencia, obviamente, producto de lo que pasó con este mega apagón que tuvimos, que, claro, tiene a las empresas de telecomunicaciones diciendo, a nosotros no se nos cayó, no tuvimos apagón de telecomunicaciones. Pero obviamente los usuarios se dieron cuenta de, y nosotros también lo vivimos, intermitencias, señales que se iban. ¿Qué balance hay con respecto a materia de telecomunicaciones en la región del Biobío producto de este mega apagón? Mira, yo en eso quiero enfatizar y quiero refrendar la frase que el presidente Gabriel Boric expresó. Y la frase que el presidente Gabriel Boric expresa es que esto es indignante. Y esto también para nosotros como autoridad del transporte de la región del Biobío es indignante. No nos podemos permitir que nuestras familias, que personas, que distintos sectores queden desconectados, queden incomunicados en los momentos en que es más necesaria la comunicación, en los momentos que necesitamos saber cómo están nuestras familias, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros padres. Hoy día nos encontramos en que la ministra ha instruido a la Subtel que se inicie un proceso de investigación respecto de estos cortes. Lo que debemos saber es que hoy día la normativa exige que deben existir una autonomía de 4 horas desde que se provoca un corte de electricidad para que las baterías de las antenas de celulares funcionen. Hay que decirlo de manera muy clara, eso en todos los lugares no sucedió. Y hay causales que pueden ser atenuantes, pero no son eximentes. Una de las causales atenuantes es que se refiere que hay el robo de baterías. Yo he sido testigo cuando he ido a terreno que lamentablemente hay personas inescrupulosas que se roban las baterías de las antenas y hay otra buena cantidad de personas inescrupulosas que compran estas baterías robadas. Y por lo tanto nosotros también nos estamos centrando en dos aspectos. En el que roba, pero también en el que compra. Porque para que exista este delito, así como el delito de robo de cables, hay alguien que sustrae, pero hay alguien que también lucra con eso. Eso por un lado. Sin embargo, eso es un atenuante, pero eso no exime a las empresas proveedoras de los derechos que usted y yo tenemos como clientes. ¿Y eso exime, por ejemplo, lo que dicen que fue una gran cantidad de personas que trató de conectarse y eso saturó el sistema? Efectivamente hay una saturación del sistema, pero el sistema tiene que funcionar. Y aquí lo que tenemos es que en muchos casos el sistema no funcionó. Hoy día nos encontramos en un proceso de investigación que está llevando adelante la Subtel, que en las próximas semanas nos va a entregar resultados. Esos resultados nos van a entregar también seguramente algunas sanciones. Pero también, como lo dijo la ministra Toá, Lucho y Camila, si me lo permiten, esto también nos abre una oportunidad. Y la oportunidad es a modificar algunos aspectos legales. Tal vez estas 4 horas, fíjese usted, son insuficientes. Y a lo mejor lo que las empresas proveedoras debiesen garantizar debiese ser algo distinto. Por lo tanto, hay que abrir ese debate. Los problemas generan oportunidades y la oportunidad de soluciones. Ese es el esquema. Por lo tanto, me sumo a las palabras del presidente, esto es indignante, no nos deja indiferentes, vamos a investigar de manera muy acuciosa lo que aquí sucedió y efectivamente lo que hay que trabajar también es que en una región que es acontecida, esto no vuelva a suceder. No puede ser que ninguno de nosotros, de que quienes nos escuchan, pierdan la comunicación con quienes son nuestros seres queridos en momentos que son de aflicción. Eso en materia de telecomunicaciones y como estuvimos en materia de transporte, Cedemi, ahí hay que tomar decisiones también, ¿cierto? Se tomaron en su minuto respecto del biotren, por ejemplo, aquí en la zona. ¿Cómo estuvimos? En materia de transporte, fíjese, si usted me lo permite, yo quiero felicitar a los operadores del transporte público y a las conductoras y conductores. Se mantuvo transporte público ese día hasta altas horas, hasta cerca de las 22:30 horas, inclusive durante el toque de queda para que las personas llegaran a sus domicilios. El biotren, por razones obvias, dejó de funcionar, pero se implementó rápidamente un servicio a la antigua, ¿no? A Laja y de Laja de vuelta a Talcahuano, que también funcionó. Ahí hubo un esfuerzo humano y al día siguiente, a primera hora, estábamos con los servicios ya disponibles. Lo mismo en el caso del transporte público. Las personas pudieron llegar a sus hogares, las personas tuvieron las facilidades del transporte público para poder moverse y en ese sentido, Camila, el servicio funcionó. No tuvimos mayores alteraciones respecto a lo que fue la movilidad de las personas. Y en cuanto al transporte en sí,
sabemos, y hay imágenes de la región metropolitana, donde había ahí una pelea de pulpos tratando de pasar en algunas arterias. Acá, ¿cómo estuvo el análisis? ¿Cuánto se demoró también después de llegado el suministro eléctrico volver a tener los semáforos, para entender un poquito también la parte más urbana? ¿Cómo enfrentó la región del Biobío ese tema? Es súper buena tu pregunta, Lucho, en términos de lo siguiente. La semaforización es responsabilidad de los municipios, el mantenimiento de los semáforos. Hoy día se discute muchas veces y se ventila también por distintos medios qué pasa con distintos cruces semaforizados. Dejar establecido para todas y todos quienes nos ven hasta ahora que la responsabilidad del mantenimiento de los semáforos es de los municipios. Y en ese sentido nosotros hemos tenido un rol coordinado con los municipios para poder, después de la contingencia, ir regulando algunos cruces semaforizados que quedan con falta de sincronía. Y esa sincronía ayer durante el día ya se recuperó. Yo me atrevería a decir que en una totalidad de las intersecciones del Gran Concepción. Es parte del proceso del ajuste de la bajada de la luz. También algunos semáforos tienen baterías y por lo tanto autonomía. Hay algunos que tienen batería por 16 horas. Y por lo tanto algunas personas nos decían, oye, no hay luz, pero los semáforos siguen funcionando. Y eso es efectivo. Hay semáforos que funcionan muy bien con su sistema de baterías hasta 16 horas. Repuesto el sistema, hoy día ya a la fecha tenemos la sincronía de todos los semáforos, me atrevería a decir yo, el Gran Concepción, sin ningún problema, y agradecer ahí a los municipios el rol que juegan. Bueno, Seremi, a propósito del transporte, por supuesto lo que nos convoca hoy es hablar del alza de 20 pesos en el pasaje para adultos, ¿verdad? También alzas en el pasaje de adultos mayores y de estudiantes en el Gran Concepción. Hacia Tomé, hacia Dichato también se vio un alza. Preguntamos nosotros a través de nuestras redes, salimos a la calle también a preguntar qué piensan los habitantes del territorio respecto del alza. Y claro, esto da para muchos análisis, Seremi. Por una parte se entiende que hay un mecanismo de establecimiento del pasaje, del valor del pasaje, pero por otra también qué pasa con la calidad del servicio, qué pasa con la situación de los choferes. Así que partamos por lo básico. ¿Cómo se establece esta alza? El reajuste del precio del transporte público está establecido por una serie de factores que guardan relación fundamentalmente con el valor de los combustibles, de los lubricantes. Hay una polinomio que es bien complejo y que también tiene un componente que es el aporte que el Estado hace. Si el Estado no hiciera un aporte en la tarifa del transporte público, probablemente lo que nosotros pagaríamos día a día sería bastante más. Eso hay que establecer. Costo real. Costo real. Por lo tanto, aquí el Estado, de alguna manera, hace que estas tarifas mantengan un equilibrio. Como todo en la vida, a nadie nos gusta cuando tenemos que pagar más de lo que pagamos cotidianamente. Sin embargo, Camila, respondiendo también a tu pregunta, hoy día con las normas del perímetro de exclusión, que ya llevan un poco más de un año, el transporte público del Gran Concepción ha cambiado paulatinamente su cara y nos estamos acercando a lo que eran frecuencias prepandemia. Hoy día lo dijo el ministro Juan Carlos Muñoz cuando visitó la región. Ya encontramos todavía locomoción colectiva a las 9, 10 de la noche, cuestión que hace unos meses atrás, 6 o 7 de la tarde, el panorama era muy distinto. Tenemos que acercarnos también a un transporte público de calidad y este año y al término del ciclo del gobierno del presidente Boric, lo que nosotros esperamos es avanzar decididamente y ojalá tener en funcionamiento lo que es el cobro automático. Eso también apunta a lo que tú refieres, esta relación que a veces es tediosa de pasajero-conductor, conductora también, conductor-pasajero, que a veces está cargada de emocionalidad. A veces quienes subimos al transporte público tenemos una emocionalidad que la descargamos con el conductor y también los conductores y conductoras son personas y también a veces el estrés es recibido de manera recíproca, se va a terminar. Pero fíjense ustedes también una recomendación de la CONACET. La CONACET que refiere a la seguridad en las normas de tránsito y refiere que hay 5 tareas que hoy día el conductor realiza y que con el pago automático va a dejar de realizar. Y eso va a hacer que la conducción sea más segura. Recibir el dinero, cortar el boleto, dar el vuelto, todo ese tipo de situaciones van a desaparecer paulatinamente con el pago automático. Debiesen incorporarse paulatinamente buses estándar red. ¿Qué son los buses estándar red para quienes nos ven hasta ahora? Es el bus del Transantiago con piso bajo, accesibilidad universal. Debiesen ir desapareciendo gradualmente los escalones de los buses. Vamos a tener buses de accesibilidad universal, con aire acondicionado, puerto USB, con un estándar de viajes que va a ser distinto. Ruta a las Playas, 3 semanas más, 4 semanas más, va a ingresar con 16 nuevas máquinas de estándar red que ya vamos a ver circulando en el Gran Concepción. Por lo tanto, también nos encontramos trabajando en una serie de acciones y de medidas que permitan, de alguna manera, que la sensación del uso del transporte público de manera gradual en el Gran Concepción vaya cambiando. Lo que debiésemos tener de cara al 2026 va a ser muy distinto de lo que nosotros conocimos seguramente en nuestra época universitaria, en nuestra época estudiantil. Mis hijos
Seguramente sus hijos, sus sobrinos, sus sobrinas van a ver un transporte público que va a ser muy distinto del que nosotros conocimos. Bueno, lo hemos visto en la historia, nuestros papás también nos contaban otro sistema de transporte y así hacia atrás. Claro, pero el desafío, además de lo que se ve, es, además del bus me refiero, o de la infraestructura, también en la realidad que viven los conductores, que todos los años tienen algún tipo de manifestaciones, ya sea porque precisamente los dineros que aporta el Estado en materia de adulto mayor y estudiantes no les llega a su bolsillo, pero sí le llega al bolsillo de los empresarios. El tema de tener que todavía correr por el boleto. Y eso hace que se generen carreras, se generen fricciones entre ellos mismos, el estrés. ¿Qué hay con esos desafíos? También teníamos hace algún tiempo atrás manifestaciones porque no tenían baño, no tenían lugares donde comer en sus caritas. ¿Qué hay con esa conversación también? Mire, el próximo lunes tenemos una mesa que ha sido convocada por la Seremi del Trabajo, también con algunos gremios de conductores. Y en ese sentido también es importante ir clarificando algunos conceptos. Las normas del perímetro de exclusión, es decir, Gran Concepción, Tomé, tienen un párrafo que es muy clarito respecto de los conflictos laborales. Y los conflictos laborales que tengan conductoras y conductores son de competencia de la Dirección del Trabajo. Yo en general he sido muy honesto con los gremios de conductores y conductoras. Como Seremi de Transporte, en los aspectos laborales yo no tengo competencias. Quien tiene competencias sobre eso es la Dirección del Trabajo, los tribunales laborales, que tienen que pronunciarse efectivamente por algo que sí compartimos Camila y Luis, que son que las regulaciones laborales sean adecuadas, las jornadas laborales tienen que ser adecuadas, las condiciones laborales para los tiempos de descanso tienen que ser adecuadas, tiene que existir un contrato escrito. Y fíjese usted, esto es responsabilidad de ambas partes. Existe a veces la tendencia a querer eludir algunas obligaciones y a veces la informalidad es un buen aliado, Por lo tanto, cuando decimos que exista contrato escrito, esto también trae algunas obligaciones aparejadas. Por lo tanto, en eso nosotros nos plegamos absolutamente desde la Seremi de Transporte. Condiciones laborales dignas, condiciones laborales adecuadas, escrituración de los contratos de trabajo, pero en quién está radicada la competencia de su regulación en la Dirección del Trabajo. Seremi, me gustaría preguntarle también por estas tarifas diferenciadas que hoy día tienen tanto estudiantes como adultos mayores. ¿Es alguna conversación que se ha tenido hasta el momento el ampliar, por ejemplo, los beneficios a otros grupos de personas que muchas veces tampoco se ven muy beneficiadas del transporte público? Estoy pensando en personas con algún tipo de discapacidad, que históricamente muchos de ellos ni siquiera han podido usar el transporte público, porque como usted bien dice, recién ahora, el 2025, en el Gran Concepción, se están empezando a implementar las micros de accesibilidad universal. Por años no fue universal el acceso a la micro, y así muy bien lo hemos visto, ¿no? ¿Se ha conversado al respecto? Algo tan cotidiano como subirse a una micro, lamentablemente, como Estado de Chile llegamos muy tarde, como Estado de Chile. Recordemos que el servicio de transporte público es un servicio estratégico, pero es un servicio que es llevado adelante por empresarios privados que llevan adelante un servicio estratégico. Se ha avanzado. Y quiero poner como ejemplo lo que es hoy día el transporte público a Santa Juana. En el transporte público a Santa Juana, hoy día existe gratuidad para personas mayores y para personas con discapacidad, que tengan su credencial de discapacidad. Esa es una medida que nos gusta, que queremos fortalecer, que queremos que ojalá sea imitada también en otros servicios y vamos a trabajar para ello. Yo solo quiero traer a la memoria que esta región del Biobío ha sido pionera en estas tareas. La región del Biobío, antes de que el pase tuviera 24/7 y 12 meses en el año, la región del Biobío se anticipó a esa medida. En algún minuto el pase del adulto mayor existía solo en la región del Biobío. Y ese era un esfuerzo que hicieron los empresarios del transporte público en coordinación con la Seremi de la época para permitir que las personas mayores pagaran menos en su tarifa. En el resto de Chile las personas mayores pagaban lo mismo que el pasaje normal. En Biobío se trabajó en eso. Por lo tanto, vamos a seguir enfatizando que las personas mayores puedan pagar una tarifa diferenciada. Si llegáramos a la gratuidad en algún minuto sería maravilloso y es algo a lo cual no nos negamos, pero que también otros grupos como tú expresas, que son las personas con discapacidad, que tengan su credencial de discapacidad, primero, puedan tener accesibilidad universal. Me tocó ir a Santa Juana en un bus de accesibilidad universal, lo tomé en calle Colo Colo con Eras y pude ver cómo subió una persona en silla de ruedas con su acompañante. Y lo hizo, fíjate, Camila y Lucho, con mucha dignidad, porque lo pudo hacer por sus propios medios, solo asistida. Se pudo ubicar en un lugar del bus digno y pudo descender del bus también de manera muy digna.
sin esta figura que a veces nos toca ver donde 3 o 4 personas tienen que asistir a una persona que va en silla de ruedas. Se desplazó la rampa, ella bajó, descendió del bus sin ningún problema. A eso queremos llegar. Para eso estamos trabajando. Bueno, y eso requiere varios desafíos. Pues primero, después también exigirle a las empresas que le hagan mantenimiento a estos ascensores. Porque hoy día incluso las puertas están fallando con esta tecnología que en su momento no podían avanzar si es que estaban las puertas abiertas. Hoy día hemos visto casos Seremi. Y por otro lado, bueno, la cultura que hay que asumir de respetar estos espacios. Hay una ley que es poco conocida y es la ley de convivencia vial. Y la ley de convivencia vial nos impone a todos nosotros, también a quienes nos escuchan, algunas obligaciones. Y ahí está también el respeto que tenemos que tener por las personas que tienen discapacidad, que a veces no existe. A veces la vorágine del subirnos rápidamente a la micro, descender rápidamente a la micro, nos hace perder de vista algunas cuestiones que son de perogrullo, pero a veces se nos olvidan lamentablemente. Incluso en el Biotren hemos tenido casos bastante lamentables que han trascendido, ¿cierto?, respecto de este tipo de situaciones y cómo los vagones que están además determinados para personas con algún tipo de discapacidad, particularmente movilidad reducida, no son respetados y eso resorte nuestro como usuarios. Y ahora, Seremi, me gustaría preguntarle también por el Plan Marzo. ¿Cómo nos estamos preparando en la región del Biobío para la llegada de este mes que trae tantas cosas consigo, además del caos en las calles, ¿cierto? ¿Qué hay en materia de transporte al respecto? No queremos hacerle un spoiler a nadie, todavía queda un día de febrero. Pero, sí, es verdad. Pero dicho eso, nos hemos preparado con un sentido de anticipación. Llevamos casi 2 meses trabajando en torno a esto. Nos hemos preparado con un sentido de coordinación y es muy importante también decírselo a las personas. Nos hemos preparado sin mezquindades que a veces tiene la actividad pública y la actividad política. Nos hemos sentado a una misma mesa, gobierno regional, Seremías, delegado presidencial, carabineros, EFE, Seremi de Educación, Seremi de Obras Públicas, Seremi de Vivienda, con el objetivo, los alcaldes, son súper importantes los municipios, con el único objetivo, que lo que tengamos en marzo de este año sea distinto a lo que tuvimos en los marzos anteriores. ¿Vamos a tener un día complejo? Sí. ¿Vamos a tener atochamientos? Sí. Pero nuestra pega desde la Seremi de Transporte es básicamente, se reduce en 2 temas. La primera, garantizar que exista transporte público para que todas las personas puedan preferir el transporte público ese día. Se van a reforzar los horarios punta y valle. En los horarios punta vamos a avanzar de 7 a 9 de la mañana en servicios reforzados. Y en la tarde, desde las 17 horas, también los operadores de transporte público van a reforzar sus servicios. En comparativa a lo que hubo en marzo del 2024, va a ser un 27% más. Y en el caso de algunas líneas va a ser ese porcentaje bastante superior. Pero por otro lado, es tremendamente colaborativo lo que podamos hacer nosotros con los instrumentos que tenemos, que es la Unidad Operativa de Control de Tránsito, en coordinación con los municipios. Aquí no hay una relación antagónica, Camila y Luis, no la puede haber. Y en San Pedro de la Paz, Seremi, a propósito de que toca el punto, porque ahí al parecer el alcalde Sperer le tira una pelota que usted dice le compete al municipio, a la Unidad Operativa de Control de Tránsito en relación a la semaforización, claro, al control de los semáforos. Porque usted nos dice que los semáforos deben estar operativos por parte de los municipios. Yo no lo digo, lo dice la normativa. La normativa. Para que usted nos cuente entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la coordinación? Que entiendo, esa sí es responsabilidad del Ministerio de Transporte a través de la UST. Oye, atendido lo relajado que además el matinal, yo debo decir que a Juan Pablo Sperer es un colega con quien estudiamos juntos, nos conocemos hace mucho tiempo, existe la mejor de las buenas ondas. Dicho eso. Okay. Lo segundo, ambos, el alcalde y a mí como autoridad de transporte en la región, tenemos un objetivo, que es trabajar para que ese superlunes, supermartes, supermiércoles, supermarzo permita que las personas tengan una mejor calidad en sus desplazamientos. Dicho eso, la mantención de los semáforos es responsabilidad de los municipios, en todas las comunas. La mantención. La mantención. Por lo tanto, cuando el semáforo está quemado, cuando no está funcionando, eso es responsabilidad de los municipios, ¿vale? La Unidad Operativa de Control de Tránsito lo que contribuye es a trabajar en la mejor sincronía de los semáforos, para que en una intersección donde tenemos 10 vehículos versus una donde no tenemos vehículos podamos mejorar los tiempos de ese semáforo. ¿Y eso está funcionando? Y esa es la pega nuestra, sí, está funcionando. Y esa pega, lo que nosotros hemos dicho es, hagámosla en coordinación con los municipios. El delegado lo que ha dicho es, ponemos a disposición un dron para avanzar también en eso. El gobernador regional ha dicho, ¿sabe lo que vamos a hacer desde el gobierno regional? Vamos a disponer una grúa. ¿Y para qué vamos a disponer una grúa? Para que efectivamente los vehículos que ese día obstaculicen y que queden panes puedan ser retirados rápidamente. ¿Y esa coordinación es en todos los semáforos que tenemos en el sistema o los semáforos más modernos y los semáforos más antiguos quedan afuera? ¿Cómo funciona? Esa coordinación, nosotros tenemos monitoreado por la UST cerca de 300 cruces semaforizados, cerca de 300.
Por lo tanto, Luis, hay algunos que no tenemos monitoreado. Y es ahí donde pedimos la colaboración de los municipios. ¿Para modernizarlos? Para trabajar en línea ese día. Nosotros vamos a tener operadores desde las 6 de la mañana. Por lo tanto, la información que nos vayan entregando en el input, que nos vayan entregando los municipios a nuestra unidad operativa, no es un favor, es un rol de coordinación por el bienestar de todas y todos. Si este problema no es ni del Ceremi, ni del gobierno, ni del gobernador, ni del alcalde, es un problema que tenemos nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Pero alguien tiene que solucionarlo, Ceremi. Le agradecemos por esta conversación, por supuesto, por adelantarnos lo que está pasando o lo que va a pasar ya a partir de marzo y por analizar esta alza de pasajes. Hay altos compromisos en torno a este